Buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de La Columna. En esta primera parte tenemos como invitada a Almudena Villegas, escritora e historiadora que ha venido a la ciudad para presentar su libro o sus libros La cocina hebrea. Vamos a conocer más a fondo este ejemplar y otro que ya nos adelantará ella, y a conocer también la experiencia de su autora sumergiéndose, nunca mejor dicho, en este mundo gastronómico y cultural. Pero antes vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Almudena. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy encantada de estar en este estudio y estar también en Melilla, que es una ciudad muy acogedora y en la que me he sentido desde el primer momento pues como en casa. Ahora hablaremos un poco más de esta visita porque estás aquí en Melilla presentando tu libro La cocina hebrea. Bueno, este libro y otro que más adelante conoceremos. Así es. Cuéntame un poco cómo han sido esas sensaciones que se ha vivido en esa presentación. Pues mira, fue algo verdaderamente especial, porque es verdad que había un público muy dedicado, muy conocedor además del tema, un público difícil en ese sentido, porque efectivamente casi conocen el tema tan bien como tú, y entonces hay que contarle las cosas muy bien. Es un trabajo de investigación histórica, pero en tono divulgativo, ameno, para que esté al alcance de todo el mundo. Y fue una presentación con una importante venta de libros y con muchas firmas de libros también, que me permitió además conocer a muchas personas que me fueron muy gratas. La verdad es que me ha gustado mucho la presentación y vuestra ciudad. Vamos a conocer un poco más de cerca o a fondo este libro, La cocina hebrea, porque no es un recetario, por así decirlo, al uso, sino que el lector, cuando se sumerge o se introduce en sus páginas, descubre todo un mundo lleno de recetas, pero sobre todo la historia contada a través de ella. Cuéntame un poco de qué va. Bien, pues en realidad este libro no va de recetas, ni va tampoco de gastronomía, va de alimentación. Es decir, ¿qué pasaba? La alimentación es lo básico, lo cotidiano, lo popular, lo necesario. Y también habla un poquito de las historias de las hambres, que también las ha habido. Entonces lo que traza es una línea casi desde el principio de los tiempos en el mundo hebreo, partiendo del territorio, de un territorio duro y difícil, y de cómo una cultura domina ese territorio y crea realmente una forma de ser. Se va creando a lo largo de los siglos una identidad y una diferenciación con respecto a otros pueblos del entorno, a babilonios, egipcios, asirios, que van palpitando alrededor de su historia. Piensa que son 4000 años de historia. Fíjate, con este libro ocurre una cosa, que narra la historia de esos 4000 años, que es un caso único en la historia. No tenemos ninguna cultura, ninguna civilización que haya sido tan longeva. Es decir, la cultura judía, de la cultura hebrea hablo, porque son los antecedentes, ¿no? Es la única que mantiene una normativa similar, unas creencias iguales y que se mantiene a lo largo de 4000 años. Este es el éxito de esa cultura y eso es lo que yo quería contar en el libro, desde el territorio hasta las ciudades míticas, incluso Jerusalén, Jericó, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba? ¿Qué comían? En realidad es la alimentación como recurso para contar una historia. ¿Y qué alimentación, por así decirlo en líneas generales, sí. ¿Cuál era esa alimentación? ¿Qué consistía? Pues mira, es muy interesante porque claro, es una alimentación que mi estudio son 2000 años de esos 4000, los otros 2000 después de Cristo. Y es una alimentación variada porque claro, va cambiando desde los primeros tiempos. En los primeros tiempos tenemos un pueblo de seminómadas que consumen muchos lácteos, mucha leche, muchas tortas de pan que son un hilo de continuidad a lo largo de la historia, esas tortas de pan
que todavía se dan en forma del pan matzá o matzó, y que entonces también las había flexibles, esas tortas casi libanesas de ese estilo, ¿no? Así que ese es uno de los recursos clave porque es muy polivalente, el pan sirve para todo y quita el hambre. Tenemos que pensar en un tiempo que quitar el hambre era sustancial. Pero tenemos que pensar también en un pueblo seminómada, un pueblo que va con sus ovejas, con cabras, a veces también con algo de ganado vacuno, pero que no se come al ganado, que el pastor no se come a las ovejas. Entonces tienen que tirar de otros recursos y aprenden muy bien a valerse de posibilidades que les aporta la tierra, como son pues recogida, por ejemplo, de algunas legumbres, plantación temporal, aunque ellos se mueven después de cereal, y después contacto con otros pueblos para poder vender algunos recursos y adquirir otros. Esa es la clave. A partir de la época de Moisés las cosas cambian porque se producen asentamientos. Y entonces esos asentamientos, esas ciudades ya organizadas, esos poblados primero, pues lo que nos dan lugar es una alimentación muy diferente, a un excelente comercio y a una riqueza que se ve en banquetes, por ejemplo, como los del famosísimo rey Salomón. De hecho, hablando sobre reyes, a mí me gustaría leer pues, un extracto de esas indicaciones que suelen venir de los libros, y es que dice así, dice: a lo largo de la historia de los hebreos encontramos toda una épica milenaria que nos conduce por los caminos de héroes, patriarcas, reyes y profetas, auténtica saga de aventuras y adversidades, de héroes y de villanos, de mujeres valientes y de hombres sagaces, entre cuyas historias se entrelazarán las fórmulas de producción de alimentos y de elaboración de comidas. Además, añadiendo a todo esto, ¿no? Si leemos un poco esa sinopsis, llama la atención del lector y sobre todo creo que ese es el gancho, ¿no? Y es que se encuentra con una curiosidad que dice, que hace sobre todo reflexionar, y es que el plato favorito de Hitler era el pichón relleno, una receta totalmente hebrea. Irónico, ¿no? Sí. Imagino que así se va contando también la historia en estos dos ejemplares. Así se va contando la historia. El primer ejemplar es esa historia de alguna forma que palpita porque ellos tienen cosas que contarnos de interés. Ellos no son ajenos a nosotros, uno se sumerge en la lectura. Y el segundo libro es muy sencillo. Cuando fui trabajando esta primera investigación, me di cuenta que salían recetas casi por sí mismas, ¿no? Pues las lentejas de Esaú y Jacob, los panes de Abraham, y vamos encontrando una serie de recetas que al final le dije a mi editor: me han salido una cantidad de recetas que no encajan con el espíritu de este libro. Y me dijo él: son una maravilla, hagamos otro libro, que es lo que hacen los editores, y además en este caso la editorial Almuzara, pues que lo hace muy bien. Y decidimos hacer pues este libro de recetas con un papel extraordinario, ya veis que tiene mucha calidad, y son recetas que se pueden hacer en casa, ¿eh? Es decir, no hay que irse al desierto a hacer ninguna de ellas, os lo aseguro. Y recetas con productos de la época, es decir, no hay tomate, no hay patata, no hay pimiento, no hay todas estas cosas que nos ha traído después la globalización. Recetas de la época todavía factibles en casa. Yo creo que ese es su éxito, ¿no? Sin embargo, esta comunidad hebrea, nosotros aquí en Melilla, creo que ya la he descubierto, pues al ser una ciudad multicultural, ¿no? Tenemos la gran suerte de poder contar con la comunidad hebrea. Así es. Es una comunidad, es una religión muy fiel, como bien decía al principio, a todos estos siglos que han ido pasando y a mantener esas tradiciones. Hoy en día, cuando tú has realizado todo este estudio para hacer tanto el recetario, pero sobre todo este libro de la cocina hebrea, ¿te has encontrado de que hoy en día siguen manteniendo tal cual esa receta o sin embargo, como bien dice, esa globalización la ha cambiado? Bueno, la casuística es enorme porque cada ser humano es dueño de sus actos y de elegir. Entonces, yo que sí es verdad que he trabajado con comunidades hebreas, sin embargo no es el objeto de mi libro. El objeto de mi libro ni siquiera son las comunidades sefardíes, sino el mundo hebreo, en tiempos de la Biblia. Entonces, ese es un mundo que todavía estaba en construcción. Cuento cómo van pasando las cosas y cómo llegan al final, hasta el año 0, pues en un estado pues muy homogéneo, muy identitario, saben muy bien quiénes son, qué quieren, en qué creen y qué comen. Hoy todavía, claro, por eso te decía la casuística, hay ortodoxos dentro del judaísmo, ya no hablamos de hebreos,
hay gente muy ortodoxa que sigue una reglamentación muy estricta y difícil también y meritoria de seguir, ¿eh? Y otros, bueno, pues que siguen una parte, y por eso te digo que ahí me he encontrado con casuística, con el factor humano, que al final a mí es el que verdaderamente me apasiona, ¿no? Las personas detrás de las historias. Además, este mismo libro indica, ¿no? Ya te pone de preaviso, por así decirlo, de alimentación del pueblo judío en la Biblia. ¿Has tenido que coger, o sea, leerte lo que es así el libro sagrado en la Biblia y ir buscando esa receta? O sin embargo, en esa investigación anterior ya se van saliendo pues esas recetas culinarias que ya te van conformando esa historia. Pues mira, ha sido muy interesante porque yo llevo estudiando la Biblia casi desde que soy una niña, y desde hace unos 12 años que decidí dedicar mi tiempo a plasmar este libro que ya tenía un poco en la cabeza. Pero claro, los textos bíblicos no son suficientes para el historiador. Entonces hemos tenido que recurrir y mucho a la arqueología, que da muchas alegrías porque la arqueología es una ciencia que ha avanzado, o un campo de conocimiento que ha avanzado muchísimo en los últimos años, y entonces nos proporciona una cosa muy interesante que son los análisis de ADN. Sabemos que hay en algunas cerámicas, han sido por ejemplo parte de una bodega en la que ha habido vino, qué tinajas han tenido vino, qué tinajas han contenido trigos, y entonces conocemos los volúmenes y las cantidades de comercio, lo que se vende hasta en las pequeñas tiendas. Entonces la arqueología es la segunda clave aquí, y después la tercera clave para el historiador son las fuentes, lo que llamamos las fuentes primarias. Flavio Josefo, que además de judío, su esposa era una judía noble también, de una gran familia. Tácito, que cuenta cómo Roma rechazó y no comprendió, no terminó de comprender al pueblo judío. Y después las fuentes de historiográficas, es decir, otros compañeros, gente incluso que no está de acuerdo con ciertas tesis, como Finkelstein, por ejemplo, que es un tipo muy interesante. Y bueno, infinidad de fuentes que ha habido que consultar para hacer un libro que sea veraz y que sea de fácil lectura, que todo el mundo pueda introducirse en esos parajes de la Biblia a través de los alimentos, porque es algo que nos une. Seguimos comiendo cada día como ellos. A la hora de escribir este libro, o a la hora de plasmar pues toda esta sabiduría y conocimiento entre sus páginas, ¿cuál fue el momento, por así decirlo, más difícil o la parte más complicada que te supuso un reto? El reto fue justamente el principio, es decir, ese conocimiento que yo ya tenía, soy historiadora de la antigüedad, pues cómo tenía que plasmarlo, cómo podía ser fácil que un lector que después de los estudios sobre el ácido sinjídico, por ejemplo, o de los estudios teológicos sobre el príncipe Moisés, el príncipe egipcio, claro, cómo plasmar todas aquellas cosas muy difíciles, ocultas o elevadas, ¿no?, para que fuera de una lectura fácil. Así que ahí fue justamente donde me encontré la dificultad, y sí fue un reto, porque recomponer una historia a partir de tantas fuentes y tanta información se hacía y se hizo bastante duro. Sin embargo, yo creo que el resultado final pues es un libro ameno, que se puede leer además por capítulos separados. Siempre sabes que puedes empezar por el principio, como es normal, pero te puedes leer un capítulo, por ejemplo, dedicado nada más que a los instrumentos de cocina, qué instrumentos usan o qué técnicas se utilizan, quedarte bastante satisfecho con la lectura. Y en cuanto a esos instrumentos, ¿alguna curiosidad que nos puedas desvelar sin desgranarnos mucho lo que podemos encontrar en el libro, pero algún aspecto que se encuentre el lector que llame la atención? Pues sí, llaman la atención bastantes cosas, es decir, yo creo que los lectores del siglo XXI se van a sorprender mucho, por ejemplo, porque hacían una alimentación bastante completa y bastante saludable, siempre que hubiera suficiente alimento, ¿no? En cuanto a los instrumentos, pues fíjate, se siguen utilizando aún en esta época, como cosa muy interesante, todavía unos cuchillos que cortaban muy bien, que eran los cuchillos, los ya antiquísimos cuchillos de sílex. El sílex, sabes que es una piedra que se utilizaba en el Paleolítico antes de que existieran los metales. Yo he tenido en mis manos varios cuchillos de estos, de una técnica perfecta, y te puedo decir
que milenios después todavía siguen cortando. Así que esos cuchillos de Siles me parece que son una buena respuesta a tu pregunta y que le gustará al lector encontrarse con eso y con algunos instrumentos que todavía tenemos en nuestras cocinas, como por ejemplo los morteros, que son, junto con los cuchillos, los instrumentos más antiguos. Cuando se hace un libro de este calibre, con esta investigación tan extensa, pero haciéndolo tan ameno, una vez que ya se publica y bueno, siendo también una experta gastronómica reconocida nacionalmente, cuando se va descubriendo diferentes comunidades, diferentes recetas, vas viendo esa sinergia o esa evolución de la historia en la comida de hoy en día, aunque nos parezca que esa modernidad, ¿no?, y esas últimas técnicas son de lo último, pero sigue estando ahí la tradición histórica. Absolutamente. Mira, a mí me ha invitado a Melilla, que además les estoy muy agradecida porque han sido muy afectuosos conmigo, muy generosos, la asociación Memgimel y su presidente Mordejai Guarniz, que bueno, han sido fantásticos, ¿no? Y todavía en muchas familias judías hoy vemos como siguen repitiendo cosas de esos que han ido pasando por el tiempo a lo largo de esos 4000 años. Fíjate, yo creo que ese es el éxito. El éxito de la continuidad de una cultura está en lo pequeño, en mantener esa tradición, y la han mantenido a través de la familia, repitiendo sus fiestas de Shabbat, por ejemplo, recordando a los niños en la mesa, no mandando a un niño a McDonald's, como hacemos tal, no, repitiendo su costumbre, repitiendo su historia y haciendo que revivieran pues los pasajes más dramáticos de la épica durante el desierto, de la época del desierto, o la salida y la liberación de Faraón, y todas esas cosas se repiten pues cada Shabbat o cada Pascua o cada Sukkot en cada una de las fiestas. Ese es el éxito, porque han conseguido que todas las generaciones sigan poniendo en práctica y recordando su propia historia. Yo creo que ese es el motivo final de esos 4000 años de alimentación, creencias e identidad en el día de hoy judía. Igual que casi al principio de esta entrevista decíamos pues esa curiosidad, por ejemplo, del pichón relleno, que animo a la gente a que busque y sepa más o menos de qué estamos hablando. ¿Te has encontrado también recetas de cultura, por ejemplo, la hebrea, porque estamos hablando de ella, también en otras culturas, y sin embargo esos mismos componentes de esa cultura no saben que esa receta tradicional que se pone sobre su mesa viene de otro origen? Absolutamente. Me he encontrado con los dos casos y lo reflejo en el libro. Primero he encontrado cómo culturas como la persa, la babilonia, la Mesopotamia, la asiria, incluso la egipcia también, tienen un reflejo en la cultura hebrea, porque claro, son pueblos que se desenvuelven en el mismo territorio, en las mismas épocas, y entonces se recogen cosas de ellos. Y a la vez he encontrado ese reflejo también, por ejemplo, en la cultura española. Me acuerdo una vez en una emisora vuestra, precisamente, haciendo un programa en directo, que una oyente me llamó, y una oyente que nos seguía y tal, ¿no?, y me decía que en su casa se hacía un guiso muy curioso que hacían la abuela y la abuela de su abuela, y que lo llevaban a lo largo de... Entonces me explicó el guiso, que era... lo preparaban para el domingo, era un guiso que comían el día de fiesta, ¿no? Lo preparaban el día anterior y era una especie de cocido que preparaban en una olla de barro y que después la introducían dentro de en Andalucía se llaman pacas de paja, dentro de una paca de paja. La cubría con su tapadera, cubría la paca y la dejaban que terminara la cocción y lo consumían al día siguiente. Claro, cuando me lo dijo, dije, bueno, soy judíos, ¿no? Me dice, no, nosotros somos cristianos todos, y pues esta receta es un clásico judío que en vez de en el domingo se tomaba el Shabbat, se preparaba el viernes. Entonces le estuve contando un poco la historia de esa, y que probablemente, bueno, pues hubiera en su momento, en su casa, en su familia, pues un cripto judío que, fíjate, olvida la religión pero no olvida la forma de comer. Es decir, es muy difícil renunciar a lo que se aprende en la infancia, de ahí que sea tan importante educar bien a nuestros niños y hacer un esfuerzo en ese sentido, pero sí, se percibe todavía palpitando con cosas vivas
la cocina hebrea en muchos sitios y la he encontrado, claro, en el Mediterráneo, imagínate, ¿no? Me estabas comentando de este aspecto, pues de esta curiosidad, ¿no? Sabiendo pues que eres historiadora, que eres, como bien he dicho, una experta gastronómica a nivel nacional, a la hora de estudiar en el territorio español, ¿cuál ha sido la comunidad que más te ha llamado la atención, de que más historia puede contar a través de su gastronomía? Uy, eso es dificilísimo contestarlo, porque es verdad que España tenemos una historia apasionante. Mira, en América me comentaban hace un par de años, justo antes de la pandemia, me preguntaban en Colombia, ¿y dónde están vuestros indígenas? ¿Qué hacéis con vuestros indígenas? Y a mí aquello me pareció formidable pregunta. Le dije, mira, nuestros indígenas somos nosotros. Nosotros no hemos apartado ninguna comunidad, sino que nos hemos mezclado y hemos convivido distintas culturas que han llegado de fuera con los que estaban dentro. Nadie se ha ido, nadie se ha desplazado, bueno, en términos generales, luego hay muchas historias que contar, ¿no? Pero nosotros somos nuestros indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Que España, que tiene una historia tan enorme, tan larga, también tiene muchas cosas que contar, y en el pueblo más pequeño y más modesto que te puedes imaginar hay una gran historia de la alimentación y una epopeya casi de cómo un plato pues va permaneciendo en el tiempo, y a veces te digo, se pierde la religión, se pierden costumbres, pero se mantiene eso que uno comió en la infancia. No puedo inclinarme por ninguna, lo siento, pero es que España es un país maravilloso, que tenemos esta variedad increíble. En Jaén, que están todos esos pueblos íberos de una riqueza extraordinaria, por ejemplo, hasta los pueblos del norte, hasta hablamos de celtas, hablamos de poblaciones incluso neolíticas, paleolíticas, como ya ve mi amigo Arzuaga, en fin, historia por todas partes. De hecho, eso es un aspecto también, ¿no? Esas tradiciones, esas costumbres familiares, ¿no? Todos van en torno a lo que sería la gastronomía, la cultura. Yo creo que esa historia y tradición y amor familiar pues se transmite a través de la cocina de tu madre, de tu abuela, al final de todo el mundo. Y ahí reside, yo creo que también ese secreto. Fíjate, yo creo que el éxito de una sociedad, el éxito de verdad, no el éxito solo del dinero, ni el éxito fugaz, ¿no? Ese que nos gusta mucho pero que es banal, que pasa, es que se sigan manteniendo las tradiciones. Yo creo que es clave que introduzcamos a los niños desde muy pequeños en nuestras tradiciones, porque eso es nuestra historia. Es decir, es mucho más importante la magdalena de la abuela, el bizcocho de la abuela, como hacía Proust, que al mojar la magdalena en el té pues le recordaba toda su infancia y toda su historia y todos sus familiares, a una McDonaldización de nuestra historia que al final pues no aporta nada a un niño, sino que todos los cumpleaños que se celebran en locales públicos pues son iguales. Por eso yo creo que hay que volver a cocinar. Yo creo que es la rebelión del siglo XXI, os animo muchísimo a que volváis a cocinar, a que introduzcáis a los niños en las cocinas y a que aprovechéis para que los abuelos y las abuelas les vuelvan a contar esas historias que ya no sabemos todos, pero que son importantes para crear raíces y para mantener las tradiciones, que son al final la gran riqueza de nuestro país. Nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría cerrar esta entrevista sin saber cuáles son los próximos destinos donde vas a ir y cuáles son pues aquel público afortunado que va a poder conocer de cerca estos dos libros. Pues mira, desde la editorial se están planificando, porque claro, el tiempo vuela y ahora con el verano, varios destinos. Vamos a ir al puerto de Santa María, vamos a ir a Madrid y vamos a tener también presentaciones en América. Vamos a tener un par de presentaciones por lo menos en Colombia, quizás en México ya más cerca del otoño, y a lo mejor en Paraguay también. Así que hablaremos de la cocina hebrea absolutamente por todo el mundo, cosa que me tiene encantada porque está teniendo una acogida excepcional. Pues muchísimas gracias, Almudena. Esperamos que esta ciudad pues te guste, te llene y te volveremos a ver aquí. Estás invitada, esta es tu casa para el próximo libro, para lo que nos quieras también contar. Muchísimas gracias por haber aceptado, como he dicho al principio, nuestra invitación, y gracias también por acercarnos toda esta sabiduría y esta tradición. Bueno, pues gracias a vosotros, COPE, y gracias también a Melilla
por darme esta acogida tan especial, tan calurosa y tan afable, ¿no? Gracias por enseñarme un mundo nuevo. Pues hasta aquí esta primera parte de este magazine, La Columna. No se marchen porque vamos a dar paso ahora a unos minutos de publicidad, pero después continuamos con más contenido y programación aquí en Popular Televisión.